Hola a todos, yo soy Héctor Patricio de Dojo MX y en esta ocasión vamos a hablar de ES6, lo que en su tiempo se consideró como JS moderno o JavaScript moderno y del que todos hablaban por mucho tiempo. Sigue siendo un tema del cual hablar y aquí vamos a entender por qué llamó tanto la atención cuando salió, qué cambios trajo y cómo podemos entender cuáles fueron la disrupción que hizo ECMAScript. Entonces, ¿qué les parece si empezamos brevemente? Los temas que vamos a tratar primeramente es qué es ECMAScript. Si han estado en desarrollo por un rato, han visto que a veces se llama ECMAScript y a veces se llama JavaScript a la misma cosa. Vamos a entender la diferencia y por qué se llama así. Vamos a hablar un poquito de las historias o las versiones de JavaScript y vamos a ver de dónde salió ES6 y cómo cambiaron las cosas a partir de ahí. Y vamos a hablar también de las adiciones importantes de ECMAScript 6. Entonces, sin más, empecemos. Primeramente, vamos a hablar de la distinción entre JavaScript y ECMAScript. ¿Qué es ECMAScript? Bueno, piensen en ECMAScript o ES como en el estándar que define cómo debe ser el lenguaje de programación que corre sobre los navegadores. Eh, este lo podemos ver en este círculo, digamos, y luego está JavaScript, que es la implementación de ese estándar. Como todas las implementaciones de estándares, la implementación diverge un poco. Es decir, decimos que diverge porque no solamente es que le falten cosas originales del estándar, sino que aparte implementa otras cosas que el estándar no dice. Por eso aquí hay una gran parte que en ninguna parte del estándar se menciona y que JavaScript implementa. Lo feo de esto es que de los diferentes implementadores de ECMAScript que crean su engine o su navegador que corre JavaScript, cada quien implementa cosas diferentes. Y eso fue la historia durante mucho tiempo. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, como resumen, piensen en ECMAScript como el estándar y en JavaScript la implementación de ese estándar que es el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a programar. Hablemos un poco de ECMA. ECMA es la European Computer Manufacturers Association, que es una organización encargada de hacer estándares. Así nació su nombre como estas siglas, pero ahora ya no son siglas. El nombre completo de esta entidad es ECMA. Se encarga de hacer algunos estándares como el CD, por ejemplo, en su tiempo, y algunos otros estándares interesantes. Entre ellos el que más nos interesa a nosotros es ECMAScript, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nació JavaScript? Bueno, esto nació como un reto para Brendan Eich. Le dijeron que tenía que crear un lenguaje rapidísimo en 10 días y lo logró. Creó un lenguaje que él nombró Mocha y que corría sobre el navegador. Que haya sido creado en 10 días nos habla mucho del origen de JavaScript y nos ayuda a explicar algunas de sus limitantes, ¿verdad? De este lenguaje tuvo éxito y a partir de 1996 se llevó, bueno, entre el año 1996 y 97 se llevó el proceso para que ECMA lo tomara y entonces lo convirtiera en un estándar. Este estándar fue el ECMA 262 y si buscan este estándar en la página de ECMA lo van a encontrar. Todo avanzó bien y en 1998 salió ECMAScript versión 2, 1999 salió la versión 3. Pero a partir de aquí las cosas empezaron a romper. Se suponía que como iban las cosas funcionando, debía haber una versión 4 para 1999. Pero esto fue un completo fracaso porque la versión 4 nunca en la vida salió. Entonces estuvo desde 1999 hasta 2008 JavaScript, o más bien el estándar ECMA sin avanzar, porque JavaScript seguía avanzando en los navegadores. Y por eso hablo de esto. Microsoft fue en parte culpable, ¿verdad? Todos sabemos que en esas épocas el navegador más popular era Internet Explorer y entonces Microsoft hacía lo que quería, no seguía ninguna recomendación, ponía sus propias funciones o sus propios métodos, sus propias propiedades y de ahí se hizo un desastre, ¿no? Era como tal en esta ilustración, era un desastre completamente la web en ese entonces. Lo sigue siendo, pero más en ese entonces. Y algunas de las cosas que pasaron fueron buenas, pero no es el tema de esta presentación.
Es aquí cuando viene ES6. La primera cosa que pasó fue que como pasó tanto tiempo en que saliera una nueva versión de ECMAScript, lo que hicieron el grupo de trabajo de ECMA fue contratar de nuevo a Brendan Eich, y entonces Brendan Eich puso en orden a este grupo, ¿no? Tal como estamos viendo en la imagen. Eh, Se decidió sobre un set de características que se iban a implementar, y entonces fue cuando dijeron, ¿cómo lo llamamos? ECMAScript 3.1. No, eso es demasiado fácil, vamos a ponerle ECMAScript 5, ¿no? Esto no tenía mucha lógica porque 3.1 quería decir que era una pequeña mejora sobre lo que ya existía, pero no lo quisieron llamar así, y entonces le pusieron ECMAScript 5. Esta versión de ECMAScript 5 es la que los que iniciamos a programar hace 10 años más o menos fue la que todos conocíamos. De hecho, esta versión es la que todos diríamos que era el JavaScript común, ¿no? Pero es aquí entonces donde entra ECMAScript 6. Primeramente vamos a hablar del nombre. Lo primero que tienen que saber es que esta versión de ECMAScript salió en 2015, entonces su nombre oficial es ECMAScript 2015. Inicialmente le pusieron el nombre de ECMAScript Next, pero después se arrepintieron y se lo cambiaron a ECMAScript 6 para seguir con la nomenclatura. Entonces, para que no nos confundamos, es ECMAScript 6 o ES6 es el nombre popular, digamos, pero el nombre oficial lleva el año en el ES, ¿no? Entonces, ES 2015 es equivalente a la versión 6 de ECMAScript. Solamente eso es para entender bien la nomenclatura. Y aquí pasaron muchas cosas. Ah, un- Cuando se propusieron hacerlo, pasó esto que nos pasa a todos los programadores, ¿no? Cuando le dicen a un programador cuánto le va a tomar algo, si se le pregunta de todos modos se lo contestará, ¿no? Esto viene de esta frase que es que la estimación, generalmente cuando alguien hace estimación de un proyecto técnico, le preguntan a un desarrollador cuánto le va a tomar. Eso tiene dos problemas. El primero es que pues el desarrollador casi nunca sabe cuánto va a tomar, ¿no? Eso es lo normal. Pero lo peor y la segunda cosa que pasa es que de todos modos te va a decir una fecha, ¿no? Y eso justamente pasó con ES6. Mm, la cosa o la idea original de ECMAScript 6 era incluir todas las mejoras que estaban pensadas para la versión 4 y que nunca salieron. Eh, que en la versión 5 no se habían incluido, pero estaba pensado para liberarse en 2013. Entonces, pero no sucedió y salió hasta 2015, por eso fue el nombre final que tuvo. Ahora sí, a partir de esta versión planearon sacar cada año sí o sí una nueva versión. Entonces, la nueva versión de ECMAScript sería la 2016 y sería nombrada como ES7. La siguiente sería 2017 y y sería nombrada popularmente como ES8. Ahorita ya salió la 2018 y ya digamos que es ES9. Pero como recuerden que ECMAScript es el estándar, todavía no es el lenguaje. Entonces pasa un tiempo a veces muy largo entre que alguien define el estándar y los demás navegadores, o más bien el grupo de trabajo de los navegadores lo implementa. Entonces, no quiere decir que alguien defina que existe o cómo va a ser ES8, ya existirá pocos meses después. A veces tarda muchísimo tiempo. Y eso fue justamente lo que sucedió con ES6. Entonces, como les decía, si van a la página de ECMA y buscan el estándar 262, van a ver aquí toda la definición de JavaScript por si algún día quieren implementar su propio runtime de JavaScript. Ah, pero bueno, entonces, ¿por qué si salió hace tanto tiempo decimos que, o hasta hace poco tiempo todavía se consideraba algo nuevo o muy moderno? Y aquí entra lo que venimos platicando desde ese tiempo, es culpa de los navegadores. Pasa un tiempo desde que se define hasta que se implementa, y aparte cada quien hace lo que quiere, ¿no? Nadie está obligado tampoco a seguir el estándar, y entonces algunos hacen o implementan características que nadie les pidió, que no estaban en el estándar,
o las implementan a su manera. Y eso es un gran problema para los desarrolladores y lo sabemos. Esta es la tabla de compatibilidad de ECMAScript 6. Afortunadamente para estas fechas ya está bastante completa. Si ven en los navegadores comunes, desde Firefox 68 hasta Opera, está casi todo implementado, excepto, eh, excepto para Safari, para las versiones de Safari, hacer tail call optimization, que tiene que ver con una forma de optimizar la recursión. Es lo que casi no está implementado para ningún lado. Es algo que a nosotros no nos afectaría, no nos afecta directamente como programadores, porque no es un cambio en la sintaxis, es un cambio en la manera en que se ejecutan las funciones recursivas, pero el único que lo implementa bien de todos modos es Safari. Y de todos modos por ahí hay algunas cosillas que todavía no están bien, no están corriendo bien. Por ejemplo, aquí para Edge 18 solamente tiene una de 6 características implementadas para las expresiones regulares, ¿no? Si alguien tiene la mala suerte de que le pidan algo implementado para Internet Explorer todavía, vean que no tiene ningún soporte obviamente porque dejó de ser desarrollado hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ahorita ya están casi todas las características de ECMAScript 6 funcionando en la mayoría de los navegadores y eso es una buena noticia. Esto era un problema cuando salió apenas, cuando se definió en 2015 y en los años subsiguientes que tardaron muchísimo los navegadores en implementarlo. Pero como dijimos, ECMAScript ha seguido avanzando. Entonces las nuevas versiones, la 2016, la 17 y la 18, siguieron sacando nuevas características. Igual, afortunadamente muchos de las características que se definieron, que es un set más pequeño que el de S6, como dijimos, la versión de ECMAScript 6 intentaba poner un montón de cosas que fueron las que no entraron en la versión 4 y entonces, pues al ser un montón de cosas más, se tardaron más en implementarlas, ¿no? Como vimos, hay una característica que nadie ha implementado, casi. Y las siguientes versiones, que las podemos ver de este lado, las siguientes características, las versiones de 2016, 2017 y 2018, incluso de 2019 hay muchísimas implementadas. El único atrasado en esto parece ser Edge. Entonces, espero que con esto quede claro cómo va funcionando el estándar contra la implementación de JavaScript como tal. ¿Qué mejoras hubo o cuáles fueron las grandes mejoras que hizo S6? No podemos negar que la versión más disruptiva de todas fue la versión 6, justamente porque pasó muchísimo tiempo entre que se salió la versión 4, que es la que todos conocíamos, más bien la versión 5, perdón, y la 6. Pasó muchísimo tiempo en el que JavaScript no avanzó o avanzó muy poquito. Entonces cuando llegó la 6 fue un gran cambio. ¿Qué cambios hizo que todavía algunos no estamos acostumbrados a utilizar? Entonces, algunos fue la mejora en la asignación de variables. Esto es un tema controversial porque recientemente muchos se han arrepentido de que existan estas palabras let y const, ¿no? Incluso dicen que let nunca debió haber existido. El único que debió haber existido fue const, ¿no? La diferencia entre el var normal que existía en las versiones anteriores de JavaScript y let, la primera y la más grande es que eh, let no sufre hoisting. Hoisting es una característica de JavaScript si, que sube o que pone la declaración de tu variable hasta arriba de tu ámbito. Si estás en el ámbito general, o más bien si ni siquiera usas var y agarras una variable y empiezas a usar una variable, lo que va a hacer JavaScript es crear una variable en el ámbito más general de todos, ¿no? Eso es el hoisting. Si usas let, no vas a sufrir de esto. Esto crea algunos otros problemas como el temporal dead zone que pueden estudiar en algún libro de ECMAScript 6 en el que hay una parte del programa en el que la variable nunca está implementada o nunca está disponible, ¿no? Y entonces eso te da un problema que truena tu programa. Y la otra forma de declarar variables que se creó fue la constante. Se supone que esto era una forma de crear cosas inmutables, pero en realidad en JavaScript no existen las cosas inmutables comúnmente, ¿no? Como en todos los lenguajes, una cadena, un entero o puede ser un número y algunos otros valores son inmutables por su naturaleza.
Pero si, por ejemplo, le pones a una variable que declaras como constante un arreglo y mutas el arreglo, lo único que JavaScript asegura que va a mantener constante es la referencia a ese arreglo, y ese arreglo puede seguir mutando sin ningún problema, ¿no? Entonces parece que el const en realidad no es tan constante, ¿no? Por eso hay algunos que se han arrepentido de que existan estas, pero fueron adiciones importantes en su momento. Aquí hay algún ejemplo. Antes lo más común, y de hecho lo que se dejó de decir, fue dejen de usar variables y usen o var y usen let. La siguiente cosa que, bueno, aquí está el ejemplo de const, y como dijimos, puede variar. Bueno, te puede dar un error, como en el caso de que intentes reasignar a una nueva referencia aquí, pero si mutas la palabra, o más bien alguna referencia del diccionario, te va a dejar pasar. Mm, los ciclos también se utilizan ahora de manera diferente con estas palabras. Con let, que te permite usarlo dentro de un ciclo, y const, que no te lo permite, ¿no? La siguiente cosa que se creó y que es bastante interesante es el operador spread y rest, que son los tres puntitos estos. Esto generalmente se usa para crear funciones que se llaman variádicas, es decir, que aceptan un número diferente de argumentos, o que aceptan un número variado de argumentos. Te permite crear algunas cosas como llamadas a función de manera más concisa, pero aparte te permite crear funciones que reciban un número indeterminado de argumentos. Aquí hay un ejemplo de estos tres puntitos usados como spread. Entonces tenemos una función que lo único que hace es loguear sus tres valores y recibe x, y, z. Y entonces tenemos un array que usamos el operador spread, que lo que hace es tomar cada uno de los valores de este array y mandarlos como una variable independiente a la llamada de la función. Hay otras maneras interesantes de utilizar el operador spread, pero es una manera muy fácil. Si no lo tuviéramos, si solamente tuviéramos disponibles estos valores aquí, tendríamos que hacer un array índice 1, índice 0, un array índice 2, un array índice 1, perdón, un array índice 2, ¿no? Entonces eso haría nuestro código mucho más verboso. El operador spread nos permite mandar llamar la función de manera más sencilla. Y aquí está usado el operador de los tres puntitos como el operador, como rest. Eso significa que aquí lo que significa esta sintaxis es todo lo que venga después del primer argumento, en este caso entrenador, júntalo en un array que yo voy a llamar equipo dentro de la función. Entonces, vean cómo se usa aquí. Primero se le manda un argumento que es el nombre Diego, que va a corresponder a al primer parámetro, y entonces el entrenador es Diego, y después le puedo mandar un número indeterminado de parámetros extra, que lo que va a hacer es cachar todos estos en la variable equipo, y aquí adentro puedo usar esto como si fuera un este un arreglo normal, ¿no? Esa es la magia del operador spread. Este tipo de funciones, como les decía, se llaman funciones variádicas. Permiten un número indeterminado de argumentos. Claro que eso también se podía hacer en JavaScript antes, pero daba mucho más problemas. Ah, la siguiente cosa que mejoró fue poder crear string literals y mejorar la codificación de las cadenas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la primera cosa que hace es permite crear eh, interpolación de cadenas como esta. En vez de usar la concatenación de cadenas, puedes usar este símbolo que se llama el backtick, y entonces con símbolo de dólar, corchetes, usar cualquier expresión de JavaScript aquí adentro que genere un valor que puede ser usado como cadena, y entonces el string se crea de manera mucho más sencilla, ¿no? Si ven, esto es mucho más conciso y mucho más elegante que andar haciendo concatenación de cadenas. Entonces,
es bastante bueno para el lenguaje en general. Y otra cosa para las cadenas es que mejora el soporte Unicode. Recientemente estamos entrando en la época en la que ya no nos alcanza UTF-8 ni siquiera para representar todos los caracteres que queremos. Por ejemplo, los emojis en general están representados con el siguiente nivel de UTF, que es UTF-16. Para lograr esto se crea una cosa que se llama surrogate pairs, en el cual el primer byte no es válido como un carácter UTF-8. De alguna manera hace la señal para que quien lo sepa decodificar sepa que el siguiente byte también pertenece a este mismo carácter. Entonces, tratar con emojis en lenguajes que no soportan UTF-16 es un verdadero dolor de cabeza porque tienen que implementar ustedes mismos la decodificación a veces o confiar en alguna biblioteca que lo haga, ¿no? Me he enfrentado con este problema en Python 2 y es un verdadero problema, pero los lenguajes modernos o las implementaciones de los lenguajes modernos permiten ya leer cosas como por ejemplo emojis, ¿no? Y otros caracteres raros. Entonces es bastante bueno que ECMAScript tenga soporte para los surrogate pairs o UTF-16. La siguiente cosa que permitió JavaScript o ECMAScript 6 fue el uso de clases. Esto es como en los demás lenguajes, en los lenguajes normales, digamos. Permite crear clases con la sintaxis normal de class, el nombre de la clase, luego un constructor y luego sus métodos o sus propiedades. Esto es bueno también si estamos acostumbrados a programar en algún otro lenguaje que tenga esta sintaxis, pero lo que tenemos que saber de esto es que esto solamente es lo que le dicen azúcar sintáctico, es decir, es una capa encima de su forma común de crear clases y objetos mediante prototipos. Entonces, en realidad, esa parte fundamental de JavaScript no cambió. Lo único que hace es ponerle una cara bonita a lo que ya hacía. Esto eh, se puede comprobar mediante los operadores instance of y type of. Si pueden echarle un ojito, échenselo para que entiendan cómo funciona. Pero en realidad es también bueno para que tengamos una sintaxis más parecida a lo que vemos en otros lenguajes. Y una de las cosas muy buenas que añadió fue lo que llamamos los arrow functions. Algunos les dicen las funciones de flecha gorda. Tienen algunas características especiales que es, primeramente, hacen el lenguaje mucho más conciso. Es decir, no tengo que andar declarando con la palabra func una variable, una función anónima, abriendo corchetes y cerrando corchetes todo el tiempo si no lo necesito, sino que permite de manera sencilla crear una función que puede ser ejecutada inmediatamente sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones arrow, pero una de sus características principales, y creo que es la que más los distingue de las funciones normales, es que las arrow functions no tienen contexto sintáctico propio. Es decir, si usan la palabra this adentro de un arrow function, no se refiere nunca al arrow function, se refiere siempre a lo que se refiere a su contexto arriba. Esto es difícil de explicar en poco tiempo, no es el propósito de este video, pero esa es la principal característica diferente de los arrow functions, que no tienen contexto sintáctico propio. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Esta es la función arrow function más sencilla que pueden crear, es una función que no recibe parámetros y que devuelve un valor simple, ¿no? Para esto ni siquiera requieren paréntesis del lado derecho, simplemente devuelven el valor. Y tampoco, si ven, usan la palabra return, simplemente ponen un valor que se devuelve inmediatamente, ¿no? Eso se parece mucho a los lenguajes funcionales. Puse algunos ejemplos más complejos y este es un ejemplo de una arrow function completo. Recibe n parámetros, está el arrow o el símbolo de igual y el símbolo de mayor que, y luego corchetes que hacen algo. Y aquí se pueden usar el return. Se parece mucho a una función normal sin la palabra func, pero acuérdense de la diferencia principal, que es que no tiene su contexto sintáctico propio. Es decir, era todo el contexto sintáctico de donde esté. Entonces es una propiedad bastante interesante
para dejar de andar peleándonos con la palabra this. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro qué es lo que hace GameScript 6, por qué fue tan disruptivo y cómo nos ayuda a mejorar el código. En algún video siguiente vamos vamos a hablar de lo que añadieron las siguientes versiones de ECMAScript y cómo vamos en la implementación. Vamos como si yo estuviera implementando estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado este video.